Nunca pensamos, yo creo, los que vimos la noticia de la venta de las estaciones, vimos de la línea, de que esta empresa iba a comenzar rápidamente un proceso de destrucción de esta línea. Con mucho dolor vi, digamos, cómo poco a poco se fue apagando esta luz que era el ferrocarril. Y yo creo que eran otras cosas las que acontecían en el año 70. Había también mucho dolor, había mucha rabia, había mucho llanto, y a lo mejor esas lágrimas no nos dejaron ver que el ferrocarril también se nos iba. Al tren que me voy a referir yo, al Elquino, a ese que me está preguntando, duró hasta 1975. Lo retiraron ya del servicio porque no era comercial. En ese tiempo los ferroviarios usábamos uniforme, ¿eh? En el invierno un uniforme marengo, y todo lo que teníamos un grado de jefitación, ayudante, todo, usábamos gorra, una gorra de alpaca negra con una cinta roja. Y este tren estaba compuesto por una locomotora a carbón con un maquinista y un ayudante, un fogonero que se llamaba, que el hombre le echaba carbón al fogón de la máquina para el vapor, todas esas cosas. Y estaba compuesto de un carro que llevaba el equipaje, un vagón de primera clase con asientos de cuero bien confortable, y dos carros de tercera clase que eran de madera nomás. Salía de Coquimbo a las 5 de la tarde, atravesaba todo Coquimbo en ese tiempo por la calle Aldunate. A un costado de la calle Aldunate venía la línea que llegaba hasta el Empalme. ¿Usted conoce el Empalme ahora cómo está? Ahí, a ese Empalme. Estación de Peñuela, que era estación movilizadora nomás, que no vendía boletos ni ninguna cosa. Y llegaban a Serena. En Serena sí que subía bastante gente, ¿no? Toda la que iba al valle y que se repartía dentro del ramal. Primera estación Islón, después venía el Alto al Sol, La Roja. Y esta estación era una detención ahí, porque fuera que hacían agua las locomotoras, porque ya íbamos en subida para el interior. Después venía Pelícana, Marquesa, El Muelle,
que también se detenía a hacer agua ahí en la locomotora, y ese ya un pueblito más grande, había retén de carabineros. También el valijero venía con su correspondencia, entregaba y todo. Y después seguía Almendral, Guayihuayca, mi estación, El Tambo, Vicuña, El Durazno, Dieguita y Rivadavia, que era la estación de término. El ferrocarril, desde su construcción, no solamente fue un vínculo de unión para los distintos pueblos, también fue un transmisor de cultura, también fue un medio de transmitir la moda, permitió que los elquinos pudieran venir a La Serena a ver las primeras películas que se exhibían acá, cuando el biógrafo, como así se llamaba, aún no llegaba a Vicuña. Y por lo tanto el ferrocarril marcó toda una época de desarrollo del turismo, no solamente para Vicuña, también para Paiguano, también para Rivadavia, el interior, incluso Piscuelqui. Muchos de estos pueblos cuya vida se desarrollaba en torno al ferrocarril. Es indudable de que cuando el ferrocarril deja de pasar por allá, quedan aislados del camino. El camino digamos, de vehicular iba por el lado contrario de la ribera del río. Por lo tanto, pueblos como Pelícana, el mismo Marquesa, pueblos como Las Rojas, indudablemente digamos, Maitencillo, la ex estación del Tambo, Guayihuayca como pueblo, pierden toda la presencia y esta importancia de esta transmisión que era vivida en estas estaciones, donde era prácticamente una fiesta ir a esperar al ferrocarril y se iba con las mejores galas a esperarlo, a recibirlo o a despedir a los estudiantes los fines de semana o a esperar que llegaran las visitas o los turistas al valle. ¿Cómo llegué a los vagones? Es una buena pregunta. ¿Sabes que no sé? Básicamente porque soy nostálgico. Soy nostálgico de una época, tal vez me equivoqué de época. Y además porque la globalización va matando, lo primero que mata es la identidad. Entonces tengo una obsesión por la identidad y soy un nostálgico. Hay una mezcla ahí, se mezclan dos cosas, identidad y nostalgia. Uy, qué pesada que se está. ¡Qué maravilla! Un tren tambaleante, con una locomotora resoplona que enganchaba carros de primera y tercera clase y otros de carga, serpenteaba por la orilla norte del río para dirigirse al interior. Un conductor y su ayudante, impecables en sus uniformes de azul oscuro, revisaban los boletos con gestos complacientes. Desfilaban los nombres con sus variadas sugerencias: Alto Balsol, Las Rojas, Marquesa, El Molle, El Tambo y finalmente Vicuña, Dieguitas y Rivadavia. En este último lugar, una tornamesa movida a fuerza de músculo invertía la locomotora y la dejaba lista para iniciar un fácil descenso al día siguiente. Lo que hay ahora, antes era la estación, era lo bonito que hay aquí en esta parte. El tren, cuando llegaba acá, llegaba a las 5 de la tarde. Aquí partía hacia el Valle de Elqui. A las 7:30 bajaba una góndola que se llama. En la mañana al otro día subía el tren
subía a la góndola y bajaba el tren a las 10 para acá. Esos son los recorridos que habían y es el medio de locomoción que había acá en el pueblo. Toda la gente de Coquimbito, incluso del Romero, llegaban a tomar el tren aquí para viajar a Serena. Yo encuentro muy malo lo que hicieron al suprimir este tren, porque era el único medio que teníamos para movilizarnos. Pero más o menos a los 7 años tuve un tío que estaba enfermo en Vicuña y los domingos partíamos con los amigos de mi tío, todo el grupo de amigos que eran de Coquimbo, partíamos en el tren con mi mamá y nos íbamos en la parte de atrás, afuera del carro del tren. Yo empecé viajando cuando mis abuelitos que me criaron me pusieron en la escuela 11 en Serena. Tenía 11 años, el mismo año 35, en el año 35. La primera vez que me tocó viajar en el tren tenía que haber sido por ahí por el año 1975 aproximadamente. Entonces más o menos por esa fecha, 75, viajábamos, digamos, como familia en realidad, de haber tenido unos 13, 14 años, y viajábamos, bueno, papá, mamá, éramos 6 hermanos, imagínense si viajábamos los 6, más a veces algunos primos que venían de Santiago. Trabajábamos aquí, cruzaban los trenes. Llegaba un tren de Coquimbo a Rivadavia y el otro venía de Rivadavia a Coquimbo, así que tenemos cruzamiento de trenes. Había que movilizar, como se llamaba. Salíamos ¿cómo se llama? Con las banderas, una bandera roja con amarillo, para ponerle precaución, que entraran despacio a la estación. ¿Esa es su labor? No, la labor mía era movilizar el tren en el telégrafo del Estado. Así, movilizar. Tren 211 llegó sin novedad. Tren 263 de carga puede salir y signo interrogativo. Entonces el otro decía adelante, sigue, que siga, ¿no? Era muy bonito el sistema. A veces se decía tren 211 que salga con prevención en el kilómetro tanto porque está la cuadrilla. Restaurante de paso, oficina de aserradero, viviendas personales o con fines turísticos, objetos museales, restos del desaparecido Tenelquino se encuentran dispersos en cualquier parte del Valle del Elqui, La Serena y de Coquimbo. Vagones transformados, inmóviles, traicionando su esencia viajera en usos múltiples. Pedazos de tiempo, al igual que las estaciones, la gran mayoría abandonadas, desmanteladas, con arrestos de sobrevivencia. Resuenan aún en sus recintos el fantasma de un tren que nunca llega, el Elquino.
A ver, el tren este llegó en el año 90, no, en el 93 fue descubierto este tren a punto de ser chatarreado en la maestranza de Coquimbo. Y de ahí, después de una loca burocrática carrera de años, logré traerlo a La Calera y a cambio de restauración del Linke Hoffman, y de ahí vino a parar acá a Peñalolén, donde lo tenía listo con terraplén, la línea completa. Y desde entonces se transformó en un lugar siguió siendo coche comedor, y entre otras cosas nos reunimos con los líderes de la toma de Peñalolén. Siempre ha servido como lugar de encuentro de discrepancias y buscándole soluciones a problemas de la comuna. Ha sido testigo de arduas luchas. El nombre de Expreso Imaginario le viene súper bien. Aunque hay una tranza con Nicanor Parra del día que él se muera, según él no se va a morir nunca, de llamarlo el tren instantáneo. Ha habido muchos encuentros de poesía, el Expreso Imaginario de la poesía. Se transforma y se entrega un boleto de cartón que con la adhesión se va cortando, entra un guarda, digamos que va cortando el boleto. O sea, cada poeta le pone el color que se vuela con su imaginación. Digamos. Por eso que también el Expreso Imaginario es abierto a que cada persona pueda hacer aquí lo que alguna vez soñó y no pudo hacer, digamos. Este edificio fue entregado el 13 de abril del 2003 a la 4ª Compañía de Bomberos de Marquesa. Se va a restaurar, pero no se va a demoler en ningún caso, de ninguna manera. Parece que viene atrasado el tren. Sí, un pasaje para Rivadavia, por favor. Dice que se cierra el ramal. ¿Le ayudo con las maletas? ¿Me da un pasaje a Dieguitas? Ya, dame un beso. En la década de 1970 se había producido el accidente grave de Guayihuayca, donde se había volcado el ferrocarril que estaba detenido en Vicuña y se había venido por una mala maniobra, digamos, y donde hubo varios muertos y heridos. ¿Qué había pasado? El tren llegó a Vicuña. Vicuña tenía varias líneas. Una que pasaba por el lado de la estación, como pasan todas. Una al centro, al medio, y una al lado de la bodega. Entonces, al tren lo dejaron aquí en la línea del medio. El maquinista, el ayudante, el conductor moreno que fue el jefe de estación, se fueron a comprar uva, a buscar uva, qué sé yo, a buscar fruta, y dejaron el convoy ahí. Pero se quedó un grupo de estudiantes. No le echaron llave a tu cabina de mando, la dejaron abierta. Los niños entraron y comenzaron a manipular los fierros. Tanto fue que comenzaron, claro, se reían porque, ¿cómo se llama? Pero ese era el peligro más grande, porque
el tren quedó sin aire, quedaron las ruedas libres. Y como la gente subía y bajaba, hacía este balanceo al subir al tren, se hacía este balanceo, el tren comenzó a deslizarse. El tren llegó a una curva antes de llegar a Guayihueca, se saltó de la línea y cayó un barranco de 6 metros. El ferrocarril ya hasta a fines de la década de 1960 no tenía, con el solo movimiento de los pasajeros y la poca carga que transportaba, era poco viable desde el punto de vista económico. Y por eso entonces, que bajo el gobierno militar en la década del 70, deciden levantar las líneas y venderlas a una empresa privada. Los ferrocarriles dejan, ya que no había la inversión, no se hizo la inversión, no se modernizaron, no hubo una preocupación mayor por él, indudablemente que era muy difícil poder competir con maquinaria nueva, con la línea de buses que era más rápida, con los camiones, y quizás se debe en todo caso a un poco interés del Estado por invertir en ferrocarriles. Yo cuando ingresé a Ferrocarriles éramos 27.000 trabajadores, la empresa a lo largo de todo Chile, y solamente habían 2.000 jubilados. En este momento, de acuerdo a la estadística que manejamos nosotros los jubilados, no más de 2.000 son funcionarios de Ferrocarriles y más de 20.000 jubilados. Se maleó el sistema, empezaron a levantar las estaciones. Primero se levantó Alto del Sol, después Las Rojas, después el Molle. Se empezaron a levantar y quedaron 2 o 3 estaciones nuevas, o 4, entre Coquimbo y Rivadavia. No fue una razón política, fue una razón de, ¿cómo se llama? Que ¿cómo se llama? Había mucho, como le dijera, no había mucho control. Entonces empezaron a vender los pasajes el conductor de los trenes, los conductores de los trenes. Ellos vendían el pasaje, subía el pasajero, vendían el pasaje y a veces recibían la plata y no daban el boleto. Dejó de correr y dejó de recorrer un buen tiempo y después para el mandato de Augusto Pinochet levantaron la línea que parece que lo hubiera sacado el corazón a todos los argentinos. Porque hubo personas que ¿cómo se sintió molesta por el hecho de haber sacado un trabajo que le costó una inmensidad de sacrificio para hacerlo hasta allá y después dejarlo botado, sin asunto. Todos reclamábamos internamente, pero no podíamos hablar nada. Levantaron la línea, vendieron todo, los durmientes se perdieron. En todo caso, toda esta narración que se estamos haciendo, esta conversación de Ferrocarriles, para uno me trae mucha tristeza porque yo, como le digo, ingresé en Ferrocarriles y especialmente yo trabajé en la parte que estaba en la conservación línea, o sea, en la vía y obra. Empecé como operario vía y después de 28 años tocarme a mí a estar a cargo del desarme de los rieles. Entonces, para eso fue un contraste, pero se hizo y
Y a veces soñamos de que el ramal se va a reponer, que aparecen, qué sé yo, intereses. Lo concreto es que seguimos soñando con el asunto del tren, pero ya por el tiempo ya jamás veremos el tren de Elqui. Estación El Empalme de Coquimbo, replicada. Peñuelas aloja locales comerciales. La Serena, Casa de la Cultura de la Ilustre Municipalidad de La Serena. Islón, desaparecida. Alto Balsol, abandonada. Las Rojas, restaurada y en manos de privados. Pelícana, abandonada. Marquesa, a cargo de bomberos. El Molle, retén de carabineros. El Almendral, desaparecida. Guayihuayca, reconstruida. La original debajo de las aguas del Puclaro. El Tambo, oficina. Vicuña, abandonada. San Isidro, oficina. Dieguitas, restaurada y en manos de privados. Rivadavia, restaurada y en manos de privados.